bastante. Lo mismo que ciertas personas a quien he conocido también y a quien he escuchado, como el caso de mi madre, quien produjo en mí un gran impacto eterno. Además, hermanos, el solo hecho de haber conocido nosotros unas personas especiales para mí es algo, sobre todo, que también me ha impactado profundamente. Y si usted me preguntara a mí, ¿qué fue lo que dijeron de ti? No podría asegurárselo. ¿Por qué? Porque no puedo explicarlo, hermano. Mire, alguien está produciendo sobre todo un impacto en su vida el día de hoy. Porque sus características, su carácter, su conducta y su conversación actuales son el resultado, hermano, de ese impacto que la gente ha producido en ustedes. De las cosas y de los incidentes, de lo que ha leído y de lo que las experiencias ha tenido usted en su vida. Nosotros somos la suma de todo eso, hermano. Y lo que Dios dice en este pasaje simplemente es esto: yo quiero que ustedes vivan su vida y que impacten a la gente que está a su alrededor como resultado de lo que Jesús ha hecho en su ser. Pero recuerden esto, que no se trata de una sugerencia esto, sino de un mandato irrevocable que nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Consideremos por un momento esto, hermano, y permítanme preguntarle otra vez: ¿la vida de quién está impactando ustedes? Y no puede decir que no está impactando a nadie ahorita, porque la verdad es que sí. Impactamos la vida de la gente que ni siquiera nosotros conocemos. Y estoy seguro de que alguna gente ha impactado la mía, pero nunca he ido con donde están ellos para decirle: miren lo que usted ha hecho en mi vida. Ya que a veces ni siquiera pues me percaté yo de lo que sucedía, sino que después de que pasó un tiempo. Sin embargo, usted está impactando la vida de alguien, mis hermanos, con lo que está diciendo y hace, y con su manera de vestir, y con su forma de hablar y de forma de actuar en sus negocios. Toda forma parte de este asunto. Y bien, ¿qué es lo que dice Jesús? Lo que dice es esto, hermanos: tengo el propósito de que cambien ustedes la vida de los demás por medio de su vida. Eso lo dijo al principio, hermano, de su ministerio, Y 3 años después, él muere y partió. Pero impactó de tal forma y de manera de aquellas personas que fueron los discípulos, que arriesgaron sus propias vidas, hermanos. ¿Con qué fin? Con el fin de ser exactamente lo que él había ordenado y quisieran. Es decir, llevar este mensaje de vida eterna a todo el mundo, hermanos. Nunca la pasaron por alto. Así que lo primero que yo le diría sencillamente es esto: la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros vivan de tal manera que pueda impactar a la gente que lo está rodeando. Esta es la voluntad de Dios, su propósito y su plan. Porque Jesús nos dijo, por ejemplo, que el deseo, hermano, del corazón de Dios es que todos sean salvos y que vengan sobre todo al conocimiento de Dios, de que es la verdad. ¿Y cómo ocurre esto, hermanos? Por medio de un impacto sobre sus vidas que hagamos. Además, Dios nos dio la gran comisión, hermanos. ¿Y cómo hemos de llevarla a cabo nosotros? Haciendo la realidad, hermanos, en nuestras propias vidas. Uno de nuestros grandes errores consiste en que en algún momento dado en el camino, mis hermanos, se nos ocurrió que la gente pues asista a la iglesia, donde se junta con todos los demás para cantar, orar y escuchar la predicación. Luego salen, viven sus vidas y regresan a la semana que viene. Mire, nosotros asistimos a la iglesia, hermanos, para tener nosotros comunión, ser instruidos y exhortados con la palabra misma de Dios, y luego ser inspirados y motivados también. ¿Para qué? Para salir y tener nosotros paz, amor, gozo y felicidad. La verdad es que yo entiendo todo eso, hermano, y no quiero criticar a nadie, pero la mayoría de la gente, hermano, viene a la iglesia a recibir algo que les va a ayudar durante la semana únicamente, lo cual es también válido. Sin embargo, esa debería ser una razón secundaria.
ya que debemos nosotros venir a aprender, a escuchar, a creer y a preguntarle al pastor cómo incorporar esto a nuestra vida, de tal manera que podamos nosotros compartirlo de alguna forma, hermanos, con la gente que está afuera y alrededor, porque esa gente es con la que yo hablo, a la que escucho y lo que yo estoy trabajando. Eso significa que somos sal y luz continuamente. Piensa entonces en la gente que lo está rodeando a ustedes y con la cual ustedes trabajan. Usted dirá, mire, pues esa gente no me presta ninguna atención. Pues claro que sí. Y si usted vive una vida consagrada, hermano, a Dios, la gente a su alrededor no podrá dejar de apreciar que existe una gran diferencia. Y la razón por la que Jesús utilizó estas dos ideas de la sal y de la luz se debe sencillamente, hermanos, a la gran trascendencia que tenía estas dos cosas. Así que pensemos un momento, hermanos, en la sal. La sal era un artículo muy, pero muy valioso en ese tiempo. Considere, por ejemplo, cómo conservaban la carne 2 millones de personas, hermanos, en el desierto en tiempo de Moisés, con la sal. Esta era la única forma que tenían ellos de conservar la carne. Por eso era tan valiosa la sal en los tiempos antiguos, ya que eso sería como tener un congelador o un refrigerador. Así de valiosa era la sal. Y entonces Jesús le dice en Mateo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Y escuchen, mis hermanos, nosotros produciremos un impacto en la gente según sea el carácter de nuestra vida. Es decir, nuestro impacto va a depender del carácter de nuestra vida. Ahora bien, pensando de nuevo en la sal, hermanos, una de sus características es que produce un cambio en lo que toca. Si usted le pone sal, por ejemplo, a una comida en particular y no se produce ningún cambio, entonces en lo que la sal toca, pues de nada valdría hacerlo y tampoco sería una pérdida de tiempo, ¿verdad? Mas sin embargo, hermanos, con la sal sucede algo diferente. Y cuando usted la pone en una comida particular y lo esparcea, sea la que sea esta, ahora ya sabe distinto. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de la sal. Por eso Jesús nos dijo, quiero que vivan de tal manera que donde ustedes quieren y donde ustedes vayan y vivan, puedan producir un cambio en cualquier cosa que ustedes toquen. Y alguien dirá, pero yo no tengo esa formación, pastor, ni tengo esto ni lo otro. Eso no tiene nada que ver con ustedes. Mire, algunas de las personas, hermanos, más influyentes que he conocido yo, no tenían ni sacaron ninguna formación. Tampoco eran ricas, ni vivían en casas costosas, ni nada de eso. Pero había algo especial en cuanto a su carácter, en cuanto a su forma de hablar y su forma de conducirse. Recuerdo, por ejemplo, una mujer que vino de la China, hermanos, acá cuando estábamos en Ínocla, en la iglesia donde yo me formé, después de haber estado 20 años y 10 años se formó en Formosa, era la ciudad. Cuando vuelve a este país, me dio el impacto más grande, y no nomás de mí, sino todos los bautistas de la ciudad, que ningún pastor pudo haber dado. ¿Y a qué había venido regresado esta señora? A compartir lo que ella había pasado en su vida. No había regresado para ser tratado como heroína, ni tampoco para recibir medallas o darse a conocer, sino tan solo vivir su vida. Ella vino. Y alguien le sugirió que viniera a la iglesia donde estábamos nosotros. Y yo jamás lo olvidaré esa vez. Entonces le pedí yo a ella que subiera al púlpito y nos diera un sermón. ¿Y sabe lo que hizo cuando subió? Sacó un tablero de franela, hermanos, en la reunión y la desenvolvió del domingo en la mañana, que es lo más sencillo que pueda existir en el mundo cuando se trata de enseñar a la gente. Y me dio la mayor enseñanza acerca de la impresionante, hermano, muerte expiatoria de Cristo que yo hubiera recibido en toda mi vida, inclusive en el seminario. Y así mismo impactó todo mi entendimiento de la Escritura con eso. Mire, usted no sabe cómo está impactando usted a otra gente. Él dijo que deberíamos nosotros ser sal
Y la sal siempre cambia las cosas, como cuando le da el sabor. ¿Por qué envió Jesús a los discípulos por todo el mundo? Porque Él quería cambiar el sabor de la sociedad, hermanos. En aquellos días había guerras, derramamiento de sangre, pobreza y esclavitud por donde quiera. Y entonces Él dijo: quiero que vayan y le den ustedes sabor a la sociedad. Sin embargo, para hacer eso, pues uno tenía que primeramente tener un espacio con el Señor, más que nada, ¿verdad? Para podernos incluir. Pero lo más importante fue que tenía uno que ser diferente. Si usted le pone algo a la comida que no es diferente, ¿de qué sirve? Pero cuando le agrega usted algo que es la sal, entonces se produce un cambio. Así que si su vida es íntegra en la oficina, en su hogar, produce un cambio usted. Pero ese es el poder del evangelio, hermanos. La mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que cuál poderoso es el evangelio cuando usted hace realidad en su vida, sobre todo, las enseñanzas de Jesucristo. No soy perfecto, me dice usted. Nadie lo es. Ni el apóstol Pablo era perfecto. Solamente Jesús, hermanos. Pero cuando usted vive esas cosas en el Espíritu, y sobre todo el Espíritu de Dios, va a producir usted un impacto y un cambio. Y va a tener sobre todo una influencia grande y profunda sobre toda la gente que lo está rodeando. Mire, puede ser que haya un choque, ¿verdad?, durante ese proceso. Pero si vive una vida íntegra, hermanos, va a triunfar usted. Esa es la intención.